Hola, ¿cómo están? Nos reunimos nuevamente a reflexionar sobre el Evangelio de este domingo. Nuestra primera lectura está tomada de Jeremías. Los líderes de Israel son acusados de descuidar al pueblo, pero se prometen mejores líderes. Nuestra segunda lectura está tomada de Efesios. Con su muerte, Jesús derribó el muro entre judíos y gentiles y unió a todos los pueblos como hijos del Padre. En nuestro Evangelio, tomado de Marcos, vemos el cuidado de Cristo por sus apóstoles, así como su compasión por la gente común. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Marcos. Al volver los apóstoles a donde estaba Jesús, le contaron todo lo que había hecho y enseñado. Jesús les dijo: vámonos aparte a un lugar retirado, y descansarán un poco, porque eran tantos los que iban y venían, que no les quedaba tiempo ni para comer. Y se fueron solos en una barca a un lugar despoblado. Pero la gente vio cómo se iban, y muchos cayeron en la cuenta y se dirigieron allá a pie. De todos los pueblos la gente se fue corriendo y llegaron antes que ellos. Al desembarcar, Jesús vio toda aquella gente y sintió compasión de ellos, pues estaban como ovejas sin pastor, y se puso a enseñarles largamente. Palabra del Señor. Una vez, un hombre fue a ver a un amigo suyo que era profesor en una gran universidad. Sin embargo, mientras se sentaban a conversar en la oficina del profesor, eran interrumpidos continuamente por muchos estudiantes que llamaban a la puerta, buscando el consejo del profesor sobre una cosa u otra. Cada vez que el profesor se levantaba de su silla, se dirigía a la puerta y atendía la solicitud del estudiante. Finalmente, el visitante le preguntó al profesor cómo se las arregla para hacer un trabajo con tantas interrupciones. Al principio solía enojarme las interrupciones en mi trabajo, pero un día me di cuenta de repente de que las interrupciones eran obra mía, respondió el profesor. Ese profesor podría haberse encerrado y dedicado su tiempo a su propio trabajo. De esa manera, sin duda, habría tenido una vida más tranquila. Pero siendo una persona generosa y desinteresada, no podía hacer eso. En cambio, hizo con su trabajo consistiera en estar a disposición de sus alumnos. No fue una sorpresa que los estudiantes lo quisieran tanto. Y no fue una coincidencia que fuera uno de los profesores más felices y satisfechos de ese campus. El altruismo nunca es fácil. Sin embargo, en ciertos momentos es más fácil que en otros. Es más fácil cuando somos capaces de planificar nuestras buenas acciones, cuando la acción es de nuestra propia elección y resulta que estamos de humor y nos causa el mínimo de molestia e interrupciones. En otras ocasiones, el desinterés es particularmente difícil, cuando la acción no es nuestra elección, cuando no nos sentimos de humor y cuando nos surgen sobre nosotros en un momento incómodo. En tales casos, tenemos que olvidarnos de nosotros mismos y dejar de lado nuestros sentimientos y nuestros planes. Se trata de un verdadero sacrificio. Un acto de bondad se encuentra no tanto por su importancia, sino por la transformación que causa en la vida de quien lo realiza. Es una gran prueba que las personas, cuando de un momento a otro, dejan de lado sus propios planes para ayudar a otras personas. Es un consuelo para nosotros saber que Jesús también tuvo que hacer frente a las interrupciones. Él también tenía sus planes tocados. El Evangelio de hoy nos dice que tenía tanta demanda que él y sus apóstoles apenas tenían tiempo para poder comer. Sin embargo, en algún momento decidió que ya era suficiente y se llevó a los apóstoles a un lugar tranquilo para un descanso. Esta vez no pensaba en sí mismo, sino en sus apóstoles. Acababan de regresar de la misión a la que les había enviado. Vio que necesitaban un descanso, así que decidió
llevárselos a un lugar tranquilo. Los cuidadores también necesitan ser cuidados. Sin embargo, las cosas no salieron según lo planeado. La gente los siguió. ¿Cómo reaccionó Jesús? Lejos de enfadarse, de enojarse, recibió a la gente. Y esto nos dice mucho sobre el tipo de persona que era. Se sintió conmovido por ellos. Vio que no tenían líder. Los maestros oficiales no tenían tiempo para la gente corriente. Pero Jesús tuvo tiempo para todos ellos. Y por eso acudieron en masa a Él. Cuidar nunca es fácil. Algunas personas están dispuestas a preocuparse un poco, siempre que estén de humor y no sea demasiado inconveniente y no altere sus propios planes. Pero preocuparse, como lo hizo Jesús, cuando trastorna los planes de uno, esa es la verdadera prueba. Los papás lo hacen todo el tiempo. ¿Cuántas veces tienen que levantarse de la cama por la noche para cuidar a uno de sus hijos? Todos somos capaces de cuidarnos. La necesidad de personas que se preocupen es grande. El abandono está muy extendido en nuestra sociedad. Hay muchas personas en nuestro mundo que son como ovejas sin pastor. Cuando nos preocupamos, estamos viviendo el Evangelio. Lo bueno puede salir de las interrupciones. Evitan que nos preocupemos totalmente por nosotros mismos. El egoísmo es una especie de prisión. El amor, por otro lado, nos libera. Helder Cámara nos dice: acepta sorpresas que trastocan tus planes, destrozan tus sueños, dar un giro completamente diferente a tu día y, quién sabe, a tu vida. No es casualidad. Deje a Dios libre para tejer el patrón de sus días.